Bien, buenos días. Voy a presentarles el código de ética docente para que ustedes estén sabiendo de cuáles son las principales orientaciones que tiene este trabajo para que ustedes posteriormente lo puedan analizar o puedan revaluar, pero también algo muy importante es para que ustedes lo puedan poner en práctica. Bien, inicio este código de ética con una reflexión de Don Quijote de la Mancha. Dice: ¿ves? Los valores son para el líder como son para el noble caballero andante la armadura y la espada. Son su estandarte, lucha y trabaja siempre con su alforja, repleta de voluntad, de servicio, humildad, de entrega, respeto por la dignidad humana. Es simple y por tanto grande, Don Quijote de la Mancha. Si nos damos cuenta, podemos ver que dentro de la misma literatura encontramos ya códigos de ética que nos llevan realmente a reforzar los valores. Una introducción, si alguien me hace favor de leer, José. La postura ética y filosófica de este tiempo, que no es el nuestro, está cargada de razón superflua e ideológica, una disparidad entre los requerimientos y las necesidades educativas. Este escrito académico de orientaciones para integrar un código de ética docente presenta los siguientes temas: principios filosóficos de la educación en nuestro país, la importancia de la ética en el contexto educativo, cultura ética, ético-organizacional, valores y competencias emocionales, educación y valores, identidad y profesionalización docente, las relaciones personales e interpersonales del docente y del directivo y el código de ética. Bien, tenemos también las principales orientaciones que se proponen para que el código de ética deba ser acorde a, primero, las necesidades de cada centro educativo, los valores de la filosofía institucional, su contexto, las necesidades y características de sus estudiantes, docentes y directivos, integrando la participación de padres de familia y agentes externos interesados y comprometidos con la educación. También es importante tener presente que los principios filosóficos de la educación de nuestro país vienen permeando desde un principio en estos valores éticos que debe tener todo docente, pero no tan solo el docente, sino también el directivo. Los principios filosóficos de la educación han ido cambiando a lo largo de la historia. En nuestro país, en los ámbitos de la cultura social, política y económica, así como la globalización y las diversas convenciones, acuerdos y pactos internacionales. Entonces nos damos cuenta que esto es lo que más o menos nosotros hemos venido trabajando a lo largo de esta asignatura de aspectos sociales de la educación, y vamos analizando como una parte de lo que es el código de ética. ¿Sí? Los principios filosóficos, pues ya sabemos que emanan del artículo 3 constitucional, ¿verdad? Y nos hablan acerca de laicidad, gratuidad, obligatoriedad, educación de calidad, que es lo último que se implementa, la democracia, la educación, el desarrollo integral y capacidades humanas, para crear una conciencia nacionalista, para que tengamos soberanía, para que exista pluralidad, respeto a los derechos lingüísticos, a través de una convivencia que nos permita realmente valorar la parte de la justicia, la ley de igualdad, la cultura, la legalidad, la paz y actitudes solidarias que se manifiesten ante los demás miembros de una sociedad. La importancia de la ética en el contexto educativo, si nos hace favor de leer, Pablo. En este siglo XXI, la globalización, el neoliberalismo y las sociedades del conocimiento conducen el actuar del hombre a un materialismo donde el humano denigra sus valores y su ética. La educación moral tiene gran importancia en los individuos para poder vivir en sociedad y relacionarse con los demás a través de normas morales. Pero cuando las normas son impuestas por una autoridad que tiene el poder, el individuo solo sigue las reglas sin reflexionarlas y se vuelve una sumisión o todo lo contrario, se revela a ellas de manera negativa. Bien, es importante que vayamos tomando todos estos referentes. Continúa. Desde este referente, el compromiso ético del maestro debe responder a la participación en proyectos institucionales y comunitarios resaltando los beneficios colectivos. También debe tener disposición de problemáticas suscitadas en sus alumnos, los docentes, directivos, padres de familia y comunidad en general con una visión profesional mediante el diálogo y tener sentido de pertenencia hacia la institución donde labora. Esto implica
El ámbito educativo es el lugar idóneo para formar en valores y que transforme y revitalice las instituciones, puesto que existen niños y niñas que carecen de una educación en casa y por lo tanto de parámetros éticos que les dirijan su actuar y su pensar al pertenecer a familias desintegradas. El impacto de este tipo de educación debe trascender no solo en la familia o escuela, sino también en la sociedad o contexto donde tenga que estar el alumno o alumna. Bien, vamos hablando entonces que todo esto es una cultura, ¿sí?, ético-organizacional que se rige por diferentes referencias que no inicia en este momento cuando estamos hablando de ética, sino que inicia a principios de nuestra propia historia. Y ahora vamos a hablar acerca de eso. Dice la UNESCO, menciona en el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI que se deben revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación para que la educación promueva el desarrollo humano y esto permita mejorar y enriquecer axiológicamente la vida de los seres humanos. Hablar sobre el papel del docente es muy importante también, porque él es el agente socializador de todo este código de ética. Recordemos que nosotros predicamos con el ejemplo y los niños son los que siguen muchas veces esa parte formal que tiene el maestro y que se transmite también hacia el contexto social. Entonces, hablar del papel del docente y del directivo en el desarrollo de competencias emocionales y la formación de valores implica ir más allá de una profesionalización donde solo se capacita al docente en el aspecto pedagógico, curricular, didáctico, es decir, dotarlos del conocimiento de ciertas asignaturas metodológicas que manejen estrategias, ¿sí? Esto nos lleva más allá para poder rescatar realmente el aspecto humano y sensible del docente. En esto consiste la educación emocional. Esta parte que muchas veces no tocamos o que el maestro no quiere tocar es la parte que tiene que sensibilizar al ser humano, pero principalmente a nuestros alumnos, para que realmente el profesor pueda tener materia, ¿sí?, que pueda moldar, ¿sí?, a través del sentido y del estado emocional de los niños. Recordemos que esto es lo que hace que el alumno trascienda y vea al maestro como algo más allá que un simple educador o transmisor de conocimientos. Esta competencia emocional es la que tenemos que ir nosotros tratando de ir integrando en los estudiantes, pero también nosotros como futuros pedagogos en los maestros, hacer conciencia de que no únicamente es la transmisión del conocimiento, sino valorar realmente, como lo dice Delors, cuando se habla de los pilares de la educación, se debe desarrollar la inteligencia emocional porque favorece la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. De acuerdo con Carnell y sus inteligencias múltiples, tiene la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia emocional y competencias para la vida y el bienestar. Estamos viendo cómo esto todo no es un hablar de la inteligencia emocional como tal, sino que esto implica mayores elementos de análisis. Y esto nos lleva a un estatus donde realmente, una vez que nosotros estamos en ese sentido emocional del aprendizaje, a saber que la educación y los valores van muy de la mano. Si alguien me hace favor de leer esto. Por otra parte, también es necesario educar en valores, los cuales son bien descubiertos por la inteligencia y deseados por la voluntad. Enseñan al individuo a comportarse como ser humano, dignifican y acompañan la existencia del ser humano. De esta manera, los maestros deben trabajar para que los alumnos aprendan a comprender críticamente el mundo en el que viven, formarse un criterio propio para actuar éticamente y procurar el bien mismo y de los demás. Entonces estamos tocando la primera parte, que es los alumnos, pero también, lo decíamos en un principio, esto le permite realmente al docente tener una identidad, pero a la vez tener una profesionalización que trascienda más allá del simple hecho de ir transmitiendo conocimiento. ¿Quién me hace favor de leer? La construcción individual de la identidad docente es fundamental en este proceso educativo, pues de acuerdo a Brillant 2005 está referida a la historia del docente y a sus características sociales, pero también de una construcción colectiva, vinculada al contexto en el cual el docente trabaja, de cómo significa y construye su trabajo, a través del conocimiento que va adquiriendo en el devenir de su profesionalización y su experiencia. Se debe insistir que el objetivo de la escuela no debe ser la transmisión de conocimientos. Este debe tener dos ejes rectores. Primero, aprender a relacionarse con los demás.
Segundo, aprender a conocer el mundo que nos rodea a través de su contexto específico para desenvolverse en él. Y logra ciudadanos completos, donde el sujeto se apropie de su entorno para transformarlo de manera sustentable y autónoma, partiendo siempre de su realidad. Entonces quiere decir que para que realmente este conocimiento y esta profesión de un código de ética se dé, tenemos que entonces revalorar las relaciones personales e interpersonales del docente y del directivo, ¿sí? Tenemos que crear un clima organizacional que permita realmente ir conformando un rol dentro de la propia institución, donde todo el colectivo pedagógico realmente se integre para poder trabajar junto con los educandos. Este ambiente en un centro educativo puede estar definido por las relaciones interpersonales. Si hay una buena relación interpersonal, quiere decir que el ámbito de trabajo tiene que ser favorable para que el aprendizaje se vaya dando, ¿sí? Pero luego señala 5 competencias específicas para lo antes mencionado. Si alguien me hace favor de leerlo. Elaborar un proyecto en equipo, dirigir un grupo de trabajo, formar y renovar el equipo pedagógico, confrontar y analizar un conjunto de situaciones complejas y gestionar conflictos interpersonales. También hace 3 señalamientos para lograr una dinámica interactiva y grupal dentro de las actividades compartidas, desarrollar iniciativas para compartir proyectos, tener habilidad en las relaciones sociales, conocer el funcionamiento de los grupos de trabajo. Bien, ya estamos viendo que esto no es algo sencillo, sino es algo que es complejo, pero que si a la vez nosotros realmente logramos socializar esta parte que es muy importante y logramos involucrar a la mayor parte del colectivo, de los alumnos, de los padres de familia y de agentes interesados en poder hacer mejoras a la institución educativa, va a funcionar este código de ética. Un código de ética no debe verse o sentirse como algo que nos va a fiscalizar o que tiene que ser impuesto para sancionar, respectivamente. Este es un proceso continuo que debe desarrollarse de forma consciente, reflexiva y también voluntaria. A ver si alguien me hace el favor de leer. ¿Sí? Para que este funcione adecuadamente debe tener una amplia difusión en los diferentes niveles del ámbito laboral, asumido como un acto solemne que se le brinde espacio y tiempo para ser analizado y revalorado, asumirlo con responsabilidad y compromiso, esperando que este refuerce los cambios culturales que influyen en el buen comportamiento ético de los servicios públicos, con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión y de los servicios educativos, con un solo beneficio, el de mejorar la formación de los ciudadanos. Las características que debe tener un código de ética para hacerlo funcional son singularidad, congruencia, claridad y aplicabilidad. Es primordial que un código de ética contemple o tome en cuenta los siguientes aspectos: valores para orientar el desempeño, justicia, legalidad, corresponsabilidad, igualdad con equidad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, solidaridad y desarrollo sustentable. Tomar en cuenta el código de ética de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, que contempla otros referentes con respecto a bien común, integridad, honradez, imparcialidad, entorno cultural y ecológico, generosidad, respeto y liderazgo. Bien, estamos viendo nosotros en esta parte tan importante de lo que está como referentes para poder socializar el código de ética, que la mayor parte de los elementos que nosotros analizamos o valoramos pues no son otra cosa más que valores, ¿verdad? Valores que van regulando el proceder de un servidor público, tanto del maestro como del docente. Aquí tendremos que entonces involucrar también a una parte muy importante que son los padres de familia para que realmente esto pueda llegar a una mejor funcionalidad, ¿verdad? Donde tengamos que compartir las responsabilidades que nos corresponden dentro de este proceso de enseñanza de nuestros estudiantes. ¿Quién me hace el favor de conclusiones? Sí. Los esfuerzos que se han realizado en el proceso de la educación por ofrecer una educación de calidad que garantice el bienestar y desarrollo integral del individuo deben sustentarse sobre bases firmes y multidisciplinarias para que todos los involucrados en la educación realicen sus funciones desde el lugar y cargo que desempeñen con ética, valores y principios para transformar la sociedad en la que se encuentran insertos los educandos, poniéndolos siempre al centro del acto educativo. Es así que el actuar de los responsables de la educación
debe respetar las reglas laborales y normas jurídicas para que pueda conducir su actuación en un sentido ético mientras permanece desempeñando el cargo que le ha sido conferido por las instituciones, para que contribuyan a ser personas de bien para su beneficio y para el de los demás, promoviendo cambios positivos en la sociedad. Para que realmente se conforme una cultura ética al interior de las instituciones educativas, es necesario promover el diálogo, la participación de todos y otros agentes sociales cercanos al centro educativo, pues es un mecanismo de prevención y construcción de la convivencia que posibilite el aprendizaje a través de la experiencia y de la democracia. Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo requiriendo un liderazgo democrático, empático y compartido, que dé sentido de pertenencia y cohesión a toda la comunidad educativa. Bien, como nosotros nos vamos dando cuenta de eso que acabamos de analizar, podemos revalorar entonces que esto no es algo sencillo, que no es algo que tenga que hacer una sola persona o un solo agente educativo, sino en el cual estamos integrados todos. O sea, hay una responsabilidad compartida. O escuchar de ustedes alguna reflexión o alguna conclusión al respecto de lo que les acabo de presentar. Sí, Pablo. Creo que de la exposición en sí podemos rescatar varios puntos, ¿no? Porque al fin y al cabo durante toda nuestra vida nos han educado con cívica, con ética y con varias cosas, ¿no? Pero cuando nosotros estamos formándonos a este nivel, que es el nivel de licenciatura, ya debemos ser más conscientes de lo que implica tener ética para que cuando seamos profesionales de la educación tengamos una ética laboral y que la respetemos voluntariamente. Me parece muy importante porque es la base del respeto entre tanto con el docente y los alumnos como entre los mismos compañeros de trabajo. Me parece muy importante saber estas orientaciones y estas reflexiones porque nos dan un paso a seguir preparándonos, pero no olvidar lo humano, no olvidar lo ético. Bien, ¿alguien más? Sí, bien. Pienso que el tema que estamos hablando en esta ocasión es muy importante porque se maneja que en esta área que nos ubicamos ahora lo que más nos importa es el uso de bienes materiales y se han perdido poco a poco los valores y la práctica de ellos. Además de que no solamente involucra al individuo como tal, sino a todo su contexto y a las personas que lo rodean. Y es por eso que se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera correcta y funcional. Bien. José. Bueno, yo considero que de la exposición quizás una parte que me agradó mucho y que considero que debe ser aplicada es lo de que el código de ética no tiene que ser únicamente entre docente y alumno, que tiene que involucrar a todo el contexto, a todos los padres de familia, los directivos, y que no tiene que ser único y rígido, sino que tiene que ir de acuerdo al contexto, y yo creo que eso es muy significativo, es importante, porque toda la vida nos han enseñado valores y todo. Y la escuela tiene que ser como que la institución encargada no de reprimirlos, sino de fomentarlos, de, como decía usted, de socializarlos, darlos en crecimiento. Bien, ¿alguien más? A ver. Bueno, a mí me pareció muy interesante la exposición porque enfocados a la realidad que estamos, siento que nos estamos enfocando en la educación de tecnología, que a eso más vamos en la tecnología y saber entenderla, y nos estamos olvidando de, como usted decía, rescatar el aspecto humano, tanto en los docentes como en los alumnos, y que se me hace muy interesante porque no solamente está tomando como a un personaje, sino es algo grupal, y siento que eso más que enriquece la educación emocional, como usted lo mencionaba. Bien, ¿alguien más? Sí, una aportación sencilla. Me parece que estamos en un mundo de guerras y confrontaciones. Y me agrada que habiendo docentes como usted se preocupen en inculcarnos los valores. Así nosotros vamos a poder inculcarlo hacia los demás. Y también algo que me llama la atención es que vivimos en un mundo donde debemos aprender a relacionarse. Entonces esa relación debe de ser de una forma armónica mediante los valores. Y también que no solo debemos de formar profesores con conocimiento de materia, sino profesores que inculquen esos valores.
Bien, ¿alguien más? ¿No? Pues si no hay algo más, les agradezco mucho su atención. Chicos, muchas gracias por sus aportaciones.